de un sueño. El encuentro de hoy es una realización de un sueño. Es como si había un sueño en nuestro corazón y vemos que Dios cumple los sueños. Y que teníamos ese corazón que Pati un día me ha compartido de llevar esa visión de coaching para todos los países del mundo. Y hoy es increíble ver que la primera vez que fui a ese entrenamiento, que tenía tanta necesidad, que necesitaba más herramientas como pastor para acompañar a las personas, encontré en Focus una bendición tan grande, una fuente que yo bebí mucho. Yo decía, wow, qué increíble, porque para mí como pastor yo me sentía muy presionado en dar respuesta a los demás. La gente me exigía mucho la respuesta. Yo tenía siempre que tener una palabra y yo sentía que a veces la gente estaba acostumbrado y yo tenía que dar dirección como mentor, como pastor. Pero cuando escuché coaching, wow, qué bendición. Coaching hace a gente responsável por suas próprias decisões. Isso foi para mim fantástico. Foi uma bendição. Na verdade, eu não teria que dizer a gente o que fazer. A gente era responsável de estabelecer suas metas e ser responsável por essas metas. Oh, foi incrível. Os valores que fui encontrando foi uma coisa incrível, como aprender a escutar mais a gente, escuchar a la gente como Deus escuta, ver a gente como Deus vê. Assim que para mim foi fantástico. E quando terminou Focus, eu decidi seguir formando-me, porque tinha muitas necessidades de acompanhar famílias e também eu tinha uma chamada especial de como acompanhar gente em momentos de duelo, em processos de duelo. E aí hice outra formação e essas formações me estão ajudando muito, não somente em minha vida personal e meu matrimônio, como também em meu ministério. Não te escuto. Ya. Wow, qué inspirador. O sea, madre mía, me ha llegado, pero qué fuerte. ¿Cómo te ha usado Dios ahora mismo con lo que has dicho? A mí me ha llegado mucho, mucho. E sabe o que me alegra? Que estamos todos juntos nessa comunidade para seguir avançando, seguir crescendo. Agora estou tomando outros cursos com Focus, estou fazendo curso para mentor de Focus e estamos juntos com outros projetos. Tenho uma plataforma chamada Um Ser Pleno, que é um espaço que fizemos para oferecer curso, oferecer coaching e também conectar com a gente. Tenho uma comunidade chamada Comunidade Plenitude, para ajudar a gente a crescer, desenvolver seu ministério, suas vidas. Aqui está José, esse amigo incrível que tenho em Itália, que foi o homem que hizo com seu filho Marcos, que vai ser futuro aluno de nosso curso, nossa web. Se tu não conhece a web umserpleno.com, entra aí Marcos e José ha hecho um trabalho excelente. Sem mais me seguir com isso, me encantaria falar de um tema que é para mim um tema. Eu não te vou dizer que é muito difícil, mas um tema que me inspira muito cuidado e que tenho muito respeito a la hora de acompanhar a gente, e que é o tema de resolução de conflitos. É um tema que é muito apaixonante, é um tema que tem um abanico de opções que temos que falar. E como pastor e como mentor, eu estou muito acostumado a vezes a dizer, haga isso. Eu me quedo assim com o desejo de dizer tal versículo, haga tal coisa, pero minha mentalidade de coach diz, pergunta, escuta, e é todo um processo para resolver conflitos. É interessante que nesse processo da pandemia, nós outros vimos que foi um tempo muito distinto, verdade? Muitos cambios, transformações, um ambiente de incertidumbre, um ambiente volátil, e os conflitos foram aumentando. E aunque vemos a necessidade de usar as medidas de segurança, de restrição, mas é um pouco rollo tudo isso, verdade? E isso vai traindo conflito, vai cansando a gente. E sabe que é interessante? Que o estresse, a falta de comunicação, a ansiedade, a angústia, a hostilidade familiar, de alguma maneira foram umas causas que trouxeram muitos problemas em las relações. É interessante isso, porque somos pessoas diferentes,
somos seres únicos, com emoções distintas, histórias distintas, modelos sociais distintos e histórias, transfundo que influencia em nossa maneira de pensar e de actuar. Por lo tanto, a convivência em sociedade, os conflitos muitas vezes são inevitáveis. Isso é inerente à condição do humano. Assim que me gostaria compartilhar com um pouco algumas ideias sobre esse tema para que podamos processar juntos algo. Antes disso, me gostaria que tu pudieras perdonar-me com o manejo de las diapositivas e todas essas coisas é um pouco complicado para mim a vezes e vamos aproveitá-lo melhor aqui e nesse tempo juntos. Todos me veem? Todos veem minha diapositiva? Claves para a resolução de conflitos. Me encantaria, me gusta esse tema e me gostaria muito recordar uma história que eu he vivido quando estava sendo líder em um campamento de jovens. Era meu primeiro campamento. Os jovens tinham todo desejo de fazer muitas coisas à vez. Tu has sido líder de um campamento alguma vez? Has trabalhado com jovens adolescentes em algum campamento? Como ha sido tua experiência? Como era? Era fácil ou tinha muitos conflitos? Quem me pode comentar um pouquinho? Como foi tua experiência de trabalhar com vários jovens e adolescentes em um campamento? Alguém pode abrir seu microfone e comentar algo de como foi tua experiência? A mí me han hecho un rap, pero el título fue El Sargento Patty Cluet. Entonces, este ha sido, me costaba años para cambiar un poco con intervención de coaching. Vai, alguém mais? Alguém mais a partir de Patty ha trabajado com adolescentes e com jovens em algum campamento? ¿Y Sí, cómo yo, fue? yo también. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, para mí yo diría desafiante y para tratar mucho con mi carácter. Yo soy una persona bastante estructurada, me gusta el orden, me gusta que todo esté planificado y que todo salga como Wow. se ha planeado. Y lo preparo todo con mucha excelencia. Pero cuando ves y llega todo el ejército de jóvenes adolescentes que a veces ni miran todo lo que llevas preparando y cambian los planes, o sea, no sé, es un desafío y he aprendido a ser más flexible también. Me encanta essa palavra, é desafio e has aprendido a ser mais flexível. Eu compartilho aqui na pantalla uma frase que escutei de um adolescente, porque havíamos dito que o programa tinha que ser seguido e havia várias atividades. E mira essas várias imagens que tenho aqui, era um pouco o que passou. Um queria caminhar, outro queria andar em bici, outro queria mirar as estrelas, outro queria fazer outra coisa, todos à la vez. E ha sido um pouco complicado, a vezes, cuidar desses chicos, porque cada um tinha uma necessidade distinta e, às vezes, não sabíamos muito como trabalhar com eles, porque cada um tinha um desejo distinto. E me gostaria de perguntar, quando te has sentido assim, não sei o que has hecho, pero empecé a perguntar-me a mim mesmo, e queria perguntar-te hoje, como surgem os conflitos, em tua opinião? Como surgem os conflitos? Porque esse campamento me generou muitos conflitos. Eu tinha muito desejo de fazer o melhor, de cuidar de los jóvenes, pero o chico me dizia, eu tenho a razão e tu estás equivocado. Sempre alguém me afrontava e dizia, eu tenho a razão, tu estás equivocado. Não, porque não é assim. E começou tantos conflitos, parece que não nos entendíamos. E pensando nisso, me gostaria de perguntar-te, como surgem os conflitos, em tua opinião? E a outra pergunta é, como manejas os conflitos? Quem quer compartilhar? A primeira ou segunda pergunta? Para mí la primera sería, ¿cómo surgen cuando ves que otro no está de acuerdo contigo? O sea, por ejemplo, para mí, sí, y que quieres conseguir que esté de acuerdo, ¿sabes? O sea, que no sabes manejar el desacuerdo y se genera un conflicto. Muito interessante, muito interessante.
Emma, Yo quería también hablar, para mí el conflicto empieza por comunicación interrumpida. comunicación interrumpida, muy interesante. ¿Alguien más? Que dice Marce, con el tono de voz surge el conflicto. Wow, es cierto. Y Gracias. esto por intereses diferentes. Mejor que vosotros dicen lo que ponen. Yo también pienso que cuando quieren imponernos cosas con las que no estamos de acuerdo. Wow. ¿Alguien más? Es interesante pensar que cada persona tiene una perspectiva distinta de cómo surgen los conflictos, pero me gustaría que alguna persona también me hablara cómo tú manejas los conflictos. A veces ellos van a surgir, el punto es cómo los manejamos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tú manejas los conflictos? Bueno, una cosa que aprendí con el coaching era preguntando, Bueno. porque surge un poco por falta de flexibilidad. Digo yo, ¿no? De mi parte, no de la parte del otro, porque yo me pongo en rígido, pero en vez, cuando aprendí en el coaching a relajarme, ¿por qué piensas eso? O preguntando cómo ves las cosas y de esa forma manejo el conflicto con una persona directa. Wow. Muchas gracias, José. Fue increíble. Fue muy bueno lo que has comentado. No sé si a ti te gustan los dibujos. A mí me encanta. Y a mí me gusta mucho Mafalda. Me encanta Mafalda. No sé si te gusta. Es argentina y es una chica muy guay. Es fantástica Mafalda. Es la típica chica que me encanta, que es muy movida, tiene respuesta para todo. Y me encanta lo que dice en ese dibujo de cómo manejas los conflictos. Y aquí podemos extraer 5 modos de cómo manejar el conflicto. Puede ser de forma muy competitiva, colaborativo, comprometido, acomodado y evitativo. Si quieres hacer conmigo el camino que hace Mafalda, es muy interesante. Mira cómo empieza la primera frase. ¿Alguien puede leer lo que dice la primera frase que dice Mafalda cuando dice competitivo? ¿Qué dice la primera frase? Lo malo de la familia humana es que todos quieren ser el padre. Me encanta. O sea, yo gano, tú pierdes. Yo soy el que manda y tú que me obedece. Es un modo de ver las cosas. También hay otra forma, evitativo. ¿Quién me puede leer? Dice, yo opinaría que, pero mejor no tocar el tema, ¿no? O sea, es ese tema que tú evitas el conflicto. No puedo, yo puedo, tú pierdes. Yo gano, tú pierdes. Pero de alguna manera es como si tú te callas para evitar el conflicto. Pero vamos caminando con Mafalda, mira la cara que hace desesperada y dice, para el mundo que me quiero bajar. Me encanta, mira la boca que tiene. Es una chica guay, ¿eh? Y habla de otra manera, acomodativo. O sea, el tipo acomodado que se rinde, que acepta todo. Porque não quer entrar em conflito, não quer afrontar seus medos, não quer afrontar-se a si mesmo, não quer sair de sua zona de conforto. Mas há também outro tipo, que é outro modo, que é comprometido. E esse compromisso tem que ver com conceder, com dar, com permitir. Alguém me pode ler, Etel, tu me pode ler a frase que disse Mafalda nesse modo compromisso? Não te oigo. Perdón, porque está agrandé y no cambié el... Comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Perdona, tú hablaste colaborativo, pero está muy bien. Leí colabora, mal. que ayuda, que está junto, que puede decir, yo gano y tú ganas, los dos, llegamos a un punto en común. Pero antes de eso hay uno. ¿Qué tú puedes leer? Compromiso.
esse Perdón. comprometido. Que no veo muy bien. A ver, dice, y estos derechos a respetarlos, ¿eh? No vaya a pasar como con los 10 mandamientos. Uau, que chica, não? Que chica essa Mafalda. É uma coisa muito interessante lo que está falando. Mafalda me encanta a maneira como ela expressa as coisas, como ela fala as coisas. É muito interessante as mensagens que está por detrás. E pensando em Mafalda, em la maneira como ela maneja os conflitos, dessas maneiras que ela falou, qual te quedarias? Como é? Qual é a que mais te representa? Pode escrever em el chat ou pode sencillamente falar. Como afrontas os conflitos? Eres de los que huyen? És mais colaborativo? Como eres tu contra os conflitos? Como os afrontas? Como afrontas os conflitos? Marta, queria perguntar-te, tu como afrontas os conflitos, Marta? Mais colaborativo. Colaborativo, muito bem. E quem mais? Merece de ceder e perguntar. Ana Lorena diz colaborativo. É interessante pensar, e também pensar não somente como surgem os conflitos, mas também pensar em coisas que provocam esse conflito. E muitas vezes há coisas que não podemos evitar, porque sencillamente vão surgindo, vão saindo, mas nós outros temos muitas ferramentas. Eu digo, o Andrés que vive agora é distinto do Andrés de há 10 anos. E esse câmbio, as ferramentas que vas aprendendo, as coisas que vas construindo, isso vai te ajudando a ter ferramentas para afrontar os conflitos de maneira distinta. O André que sou hoje é distinto do Andrés de antes. Antes de coaching, eu tinha uma forma de falar, de pensar. O coaching me ha cambiado muito o paradigma. Até de como hablo com minha mulher, como hablo com as pessoas, ao invés de decir, de juzgar mais, eu pergunto mais, eu escuto mais, eu me paro mais. E é muito interessante tudo isso que nos leva ao paradigma de coaching. Hoje, um dos objetivos é que queremos buscar em coaching como trabalhar problemas de conflitos e também que ferramentas o coaching nos pode oferecer. Eu quero seguir compartilhando e vamos falar sobre alguns fatores que provocam o conflito. Alguns fatores que provocam o conflito. Antes de compartilhar, a mim me gostaria de escutar, a mim me gostaria que tu me falaras quais são os fatores que tu pensas que poderia produzir conflitos em um matrimônio, por exemplo, em um trabalho, por exemplo. Quero escutar tua opinião. A não ser que tu matrimônio não tenha conflitos, é outra coisa. Puede producir conflictos, por ejemplo, nuestro trasfondo familiar. Trasfondo familiar, ¿qué más? Tú puedes hablar o tú puedes escribir en el chat. Gracias, José. ¿Qué más? Por ejemplo, nuestros temperamentos. Si somos temperamentos muy opuestos o no sé. Aunque dice que los polos opuestos se atraen, ¿no? Pero creo que los temperamentos, creo que mal entendidos o que no los comprendes pueden... Eso de los temperamentos tiene lo suyo. ¿Qué más? Una persona más, ¿qué dirías? Ver las cosas diferente, desde distinto lugar y no entender la visión del otro. No es porque haya un conflicto en realidad, pero a veces no entender lo que el otro le está pasando o que no me entiendan a mí también puede traer un conflicto. Y lo explico y seguimos sin entenderlo. Así es. Así es, gracias, Etel. Es muy acertado lo que comentas. Yo voy a hablar de algunos de los factores que pueden provocar conflicto. Por ejemplo, la subjetividad de la percepción, las fallas de la comunicación, la desproporción entre lo necesario y lo satisfactorio, la información incompleta, la sobreprotección y dependencia, principalmente con el tema de los hijos, ¿no? La frustración cuando no se alcanzan los objetivos. Todo eso, de alguna manera, puede traer mucha frustración a la gente. Otra cosa también es la diferencia entre la forma de pensar
y actuar. Cuando hay un conflicto, cuando tú hablas algo y vive otra cosa, eso puede traer mucho conflicto, no solamente a ti como persona, pero también a tu entorno, ¿no? Necesidades e intereses no satisfechos de una de las partes. Cuando una de las partes considera que tiene una posición de desventaja e injusticia en relación de la otra. Cuando existe una relación de poder entre una de las partes donde las posibilidades de diálogo sean sustituidas por la imposición y la manera como reaccionamos las emociones. Wow, tú podrías pensar algunas, quería que dos personas me comentaran de las frases que hablamos, de esos factores. Si tú pudieras que elegir uno que te llamó la atención, ¿cuál sería? ¿Qué elegirías? La manera como gestionamos las emociones. La manera como hemos... Gracias. ¿Qué más? Puedes escrever en el chat también. Quiero ver cómo, qué te provoca, qué te hace salir de tus casillas. A mí eso de la injusticia, de no saber tratar bien al otro, de no saber cómo respetar el derecho del otro, es algo que es muy difícil para mí a veces. Y continuando en eso, yo, como decía, tenemos herramientas para trabajar en eso. Por ejemplo, situaciones que provocan conflictos en las parejas. Ese es un buen tema, ¿eh? Situaciones que provocan conflictos en las parejas. ¿Tú me puedes leer, Lori? ¿Qué sale ahí? ¿Qué situaciones hay ahí? Bueno, dice, el otro no actúa como a mí me gustaría. Uy, ese es muy bueno, ¿eh? La falta de diálogo, falsas expectativas, inmadurez, diferencias culturales. Wow. Es interesante, mira los dibujos que hay ahí. Hay muchas situaciones de conflicto, pero me gustaría comentar de las 5 algunas cosas que me llaman la atención. Yo tengo una expectativa del otro, que el otro no sabe que yo tengo esa expectativa. Yo no comento con el otro, pero yo espero que el otro me va a corresponder. Yo no dialogo, yo no digo que siento, pero que imagino, tengo por sentado que el otro sabe lo que quiero. Y también la inmadurez. La inmadurez que mira solamente para el ombligo de uno mismo, que ao invés de mirar hacia afuera, mira hacia adentro. Y eso puede traer muchos conflictos. Y la otra cosa muy importante son las diferencias culturales. Ayer yo escuchaba hablar Carly y yo me reía mucho porque ella me hablaba que viene de 3 culturas, ¿verdad, Carly? Y esa herencia de varias culturas puede traer muchos conflictos también, malentendidos en las relaciones. ¿Tú podrías me hablar si de alguna manera eso ha afectado esas diferencias culturales tu relación? ¿Y cómo tú has gestionado eso? En pocas palabras, ¿tú puedes contar algo pequeñito para que podamos entender mejor cómo influencian las diferencias culturales en eso? Yo, Sí. bueno, O tu matrimonio, o tus relaciones, o en la cultura con los paraguayos. bueno, algo que yo puedo hablar así que me hace sentir a gusto es que yo soy una personalidad, aparte de mi personalidad, tiene mucho que ver mi raíz de brasilera, de alemana, ¿verdad? Y viviendo en Paraguay, ¿verdad? Hace con que yo a veces no sé eso de nada de tranquilo, quiero la cosa rápido, me cuesta que ¿cómo voy a decir? Que parece que me cuesta adaptar, es como que espero que las personas, yo digo y ya responden ya. Y he tenido un tipo, he chocado por eso. Y, ¿cómo decir?
para no quedarme mal muchas veces, tuve que aprender a callarme y justo yo soy sanguínea, quiero hablar. Entonces, esa ha sido una dificultad grande para mí. Pero estamos mejorando, gracias a Dios, al coaching. Hay esperanza, ¿verdad, Carly? Qué fantástico. Sí. Y tenemos herramientas para eso. Mira, he visto una frase que a mí me gusta mucho de comentar con Leni, esa frase que siempre hablamos, no somos media naranja de nadie. Como pareja, debemos ser como un equipo. Me gustó mucho esas frases, porque dicen, no, esa persona es mi media naranja. Leni no es mi media naranja. Leni es una persona completa, plena, y yo también. Pero entre nosotros, como parejas, funcionamos como una equipe. Nos ayudamos, nos apoyamos, nos escuchamos, y eso nos ayuda a no vivir en conflictos. Y esa es una cosa muy interesante, que cuando las parejas viven respetando cada una individualidad del otro, que el otro es, evitamos muitos conflitos, não? E me gostaria de falar um pouco de alguns cenários em los que se pode usar coaches em situações de conflitos. O coach é uma ferramenta muito importante que se pode utilizar em processo de coaching. E eu estava pensando, por que o coaching é importante na resolução de conflitos? Me gostaria, antes de poner a diapositiva, que quizás seguramente já estás vendo mi diapositiva, me gostaria de um pouco escuchar de vosotros por que o coaching é tão importante em el processo de resolução de conflitos. Quem me pode falar algo sobre isso? Por que o coaching é tão importante no processo de resolução de conflitos? ¿Puedo hablar? Puede hablar, claro. Bueno, conforme es lo que vengo aprendiendo es que el coach me enseñó que escucharte puede evitar chocar. Entonces, Interesante, muy ese interesante. creo que fue la enseñanza más poderosa de todo en referente a eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que también, si, aunque no es tan fácil, pero si en el momento del conflicto usas preguntas poderosas, haces pensar a la gente de otra manera y puede ir hacia otra, no sé, como bajar todo ese ánimo, ese acaloramiento, esa frustración y realmente responder y traer una resolución, ¿no? No sé, de las preguntas. No sé tú, pero yo en momentos de conflicto no quiero hacer preguntas. Yo quiero pelear, yo quiero tener la razón, pero me admira mucho que eres así que te felicito. Lo intentamos. Gracias. ¿Qué más? ¿Por qué el coach es importante en el proceso de resolución de conflictos? Mira, una cosa antes de pasar, y me he recordado que con mi marido sí me funciona. Cuando estamos en conflicto, yo empiezo a hacer preguntas y él me dice, no, quítate la gorra de coach ahora, por favor, estamos peleando. Me encanta. Tu marido es de los míos, así eso me encanta. Es difícil, no es fácil eso, ¿no? Pero es interesante que coaching tiene es una herramienta importante que podemos utilizar. Y yo voy a hablar aquí 4 razones. La primera es que invita a reflexionar, identificar objetivos, explorar diferentes maneras de alcanzarlos. Esa es una de las cosas que coaching es importante en la resolución de conflictos. José, Geraldo, ¿podría leer las otras 3 cosas que son importantes, por favor? Para escuchar un acento paraguayo. Ok. Lleva al cliente a amplificar la percepción, desarrollar habilidades y establecer nuevos patrones. Ayuda a establecer metas y mantenerse responsable por ellas. Ayuda a cultivar la confianza y la seguridad. Muchas gracias. Esse processo de reflexionar, de levar o cliente a ampliar a perspectiva, todo esse processo, todas essas competências de coach
que nosotros ya conocemos, ayuda a la persona a no solamente mirar su parte, lo que le toca, lo que piensa, pero también a gestionar sus pensamientos, a ampliar su perspectiva. Isso é muito importante em el processo de coaching e uma arma poderosa para em el processo de resolução de conflitos. E quisera, antes de seguir falando, que miraras esse dibujo. Me encanta esses dois chicos. Como poder relacionar esse dibujo com coach? O que tem que ver quando vês esses dois chicos falando? O que vem em tua cabeça quanto a coach? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Primero yo creo que están, ahí arriba hay dos dibujos ahí que parece que van a encajar y en la conversación están llegando a un acuerdo para poder encajar tal vez o llegar a una solución, una situación. Yo creo que esto es muy interesante porque la reacción natural de cualquier ser humano, o al menos la tendencia natural en un conflicto, es culpar Sí. a otros. Sí, vos tenés la culpa y por culpa de esto, y también acusar a la persona. Entonces, en el coaching eso se puede evitar haciéndole a la persona responsable de sus decisiones y de las consecuencias de las mismas. Y para que no esté culpando solamente a la otra persona de la situación. Y siempre me llama la atención la forma como Dios encaró a Adán en Génesis, del capítulo 3, ¿verdad? En vez de acusarlo, en vez de condenarlos, y podía haber hecho, porque él tenía todo el derecho y la autoridad y el poder para esto. Pero Sí. sin embargo, Dios le hace preguntas. Muy interesante, buscando una solución y para que Adán también estuviera consciente de su situación que estaba viviendo en ese momento a raíz de su desobediencia. Por eso me parece el coaching muy importante para la resolución de conflictos, aunque Dios no estaba ahí para solucionar un conflicto, ¿verdad? Sino Sí, para sí. encauzar la vida de Adán. Muy bien, muy buena reflexión. Muchas gracias por tu reflexión. Fue muy interesante, Gerardo, en lo que hablaste. Y me gustaría solamente comentar claves importantes para resolución de conflictos a través del coaching. Y esas tres claves son claves que a mí me ayuda cuando estoy con cliente. Primero, ayudar al cliente a tomar conciencia de su propia perspectiva a través de preguntas como: ¿qué dolor estás tratando de evitar? ¿De qué te estás protegiendo? ¿Qué necesidad estás tratando de satisfacer? La otra cosa importante es ayudar al cliente a mirar la perspectiva del otro. Y para eso hay que tener empatía, hay que ponerse en los zapatos de otros. Hay que salir un poco de sí mismo, de dejar de ser el centro y mirar hacia el otro. Y eso yo hago a través de preguntas. Como, ¿qué puede estar influenciando la posición del otro? ¿Qué experiencia perfilan su pensamiento? ¿Qué pasa en su vida? ¿Qué necesitas para qué necesidades estás satisfaciendo con una conducta en particular? Cuando salimos de nosotros mismos y miramos al otro, vemos de forma diferente la situación. Y el coach puede ayudar a esa persona a ampliar su perspectiva, a tomar conciencia. Y el otro conflicto importante, utilizando coaching, es ayudar con la perspectiva de una tercera parte. ¿Qué sería eso? A menudo alguien que está fuera del conflicto de una pareja, por ejemplo, puede ofrecernos una perspectiva fresca, una visión distinta, algo distinto del problema que la pareja no consegue conversar y hablar. A veces el propio coach también ya tiene la pareja y no puede, no consegue seguir con la conversación. Y hay situaciones que yo invito a otro compañero para entrar y eso nos ayuda como dos coaches a seguir el proceso. Isso ayuda a como essa persona estiver vendo de outra maneira. Pensando em uma terceira parte também, às vezes eu hago como se fora que o cliente pense que está em um cine. Ele está em el cine, está mirando desde o cine, desde dessa pantalla o que está passando.
E ele pode, desde aí, fora da situação, tomando distância, mirar com perspectiva de outra forma, de outra maneira. Que vez interessante dessas três perspectivas, dessas três claves importantes para a resolução de conflito através do coaching. Alguém me poderia comentar? Quem poderia comentar algo interessante que vê sobre essas três perspectivas? Como lo ves? E tentas aportar esses tipos de coisas a tus clientes? Has sentado alguma vez? Como estás trabalhando em momentos de conflitos? Que haces? Ajudas ao cliente a tomar consciência, a tomar perspectiva? José, como haces tú quando tienes uma situação que tú que trabalhas com parejas também? Por exemplo. Sí, justamente las preguntas que haces, por ejemplo, un padre que tiene que le regala muchas cosas a sus hijos, ¿no? Y tiene un conflicto con su mujer porque él dice que tiene que darle todo lo que él nunca tuvo, ¿no? Sí. Cuando tienes una persona así, tiene un conflicto porque tienen una visión diferente de las cosas, siempre una pregunta que lo saque de su esquema ayuda a verlo de una manera diferente. Por ejemplo, en este caso es, o sea, tú quieres darle todo lo que nunca tuviste, lo que yo no tuve. Aparte del cuéntame más, ¿no? Cuéntame más. ¿Qué quiere decir eso para ti? Es, ¿qué aprendiste de toda esta situación cuando tú eras pequeño, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Qué valores? ¿Cómo transmitirías esos valores a tu hijo? Entonces lo pones en una situación de ver que no es el conflicto entre si le regalo muchas cosas a mi hijo y mi mujer no está de acuerdo, sino qué le estoy dando a mi hijo. Entonces es una perspectiva de una tercera parte, ¿no? Es una perspectiva diferente de la misma situación. E quando a pessoa não é capaz de sair de si mesmo, quando a pessoa não é capaz de mirar a posição, a perspectiva do outro, de tomar consciência de sua própria perspectiva, de la forma como está afrontando, de seu próprio dolor, o que hacemos como coach? O que haces tu, Patty? Quando tem uma situação muito difícil e que esse cliente tem um conflito e não consegue sair de si mesmo e mirar com perspectiva, como que haces tu? O que haces para que ele cambie sua forma de actuar? Lo pega los dos. No, tú utilizas silencio un poco y también buscas esta pregunta que puede ayudarles a escuchar la del otro. Los otros coaches, eu queria escuchar uma pessoa mais. O que haces tu quando tem uma situação que vas aconselhar uma pareja, por exemplo, e uno não consegue sair? Patty falou disso, não buscar estar em silêncio. Que mais? Que outros recursos temos para que a pareja não somente mire seu próprio umbigo, mas que mire também o outro? O que podemos fazer como coaches? Que tipo de perguntas, que tipo de coisas podemos fazer para que a pessoa salga desse olho que está metido? Eu, às vezes, pergunto, em el passado, que existe uma situação como esta? Me encanta essa pergunta. Ou que coisas positivas tem essa pessoa que tu poderias agora mesmo comentar? Dá-me 3 coisas positivas que tem essa pessoa. Às vezes, a situação cambia, a perspectiva cambia totalmente quando tu sales da caja, não? Quando tu sales do problema e entra com uma coisa totalmente distinta. Eu, às vezes, lhe pergunto, qual foi o último momento bueno que has tenido essa semana? Qual ha sido a última vez que has hecho uma surpresa a tu mulher? Qual ha sido o último regalo que ela te ha regalado esse último mês?
E isso genera um tipo de conversação. Hoje eu hago como perguntou Curtis, que tipo de clima está tendo em vossa relação agora mesmo? Hoje eu pergunto, que estação estás vivendo? São perguntas que cambiam totalmente a perspectiva e saem um pouco desse momento que parece que enquistado em la relação, verdade? São coisas que podemos fazer. A mim me gostaria, antes de comentar algo mais que vou a comentar, me gostaria perguntar uma coisa muito importante, muito importante. Tu has tenido alguma experiência de utilizar coach em algum momento de conflito, e como te saiu? Lore, tu que estás trabalhando com líderes, há algum momento que has utilizado coaching para poder gestionar alguma situação? Como te saiu? Bueno, muchas veces. Y generalmente ha ayudado a calmar la situación. O sea, simplemente haciendo unas preguntas abiertas para que las personas, las diferentes perspectivas puedan expresarse libremente, muchas veces calma la situación. Hacer que la gente se sienta que alguien está escuchando y les importa lo que están diciendo. Y eso es el trabajo de un coach. Entonces, sí. Fantástico. E onde has visto a graça do Senhor em momentos que eu he vivido momentos que quase as parejas estavam pegando umas às outras. Houve momentos de muito conflito, momentos de líderes que se gritavam, que davam vozes. E onde has visto a graça do Senhor te utilizando através do coaching para calmar a situação? De onde has visto que ha surgido uma pergunta que ha ajudado a romper os esquemas? Has tenido alguma experiência assim como coach, Glória? Varias veces. Varios de los líderes que trabajan conmigo son de personalidades muy explosivos. Esse tipo de los líderes, ¿verdad? Sí. Y yo muchas veces el Señor me ha dado de la nada alguna pregunta que trae todo, calma todo. Y no puedo pensar en un ejemplo exacto en este momento, pero me ha pasado muchas veces. Y son preguntas que bueno, no es porque yo soy tan gran coach y he estudiado tanto, son cosas que yo sé que en ese momento el Señor me dio esa pregunta, porque no lo hubiera pensado yo. Alguém poderia, graças, Lore, alguém poderia contar uma experiência muito pequena ou uma pergunta que ha tenido, ou um insight que ha tenido em um momento conflitivo, um momento difícil, fazendo coaching com uma pareja, ou fazendo coaching com algum líder, e que lhe ha salido uma pergunta que lhe ha rompido os esquemas? Alguém tem alguma experiência assim? Cuéntame, Padre, cuéntame más. Que a veces es esto de simplemente decir, cuando alguien está compartiendo, muchas veces tú tienes que decir quieto hasta que la otra acabe de decir, pero algo que funcionó recientemente fue decir a la otra, ¿cómo te hace sentir Eso. cuando escuchas la otra decir? Y wow, que a veces estamos en la competición y olvidamos el corazón. Y sí, hacer las cosas un poco más personal y ayudar a la otra a entender dónde vamos. Nuestro tiempo se acabó, André. Estamos terminando. Ok. Yo quería solamente... Es tu mujer que viene próxima y tú tienes que resolver el conflicto de robar su tiempo. Fantástico, fantástico. Solamente me gostaria dizer que uma das maneiras que a vezes podemos ajudar a la gente depois que que tu has logrado superar su conflicto, que tu has utilizado as competências de coaching, tu podes trazer um ambiente de alegria, de gozo. E uma das formas que podemos trabalhar, uma ferramenta é usando palavras de afirmação. A mim me gusta poner uma silla, por exemplo, quando é uma família, e juntar a família e pedir que um membro da família sente nessa silla e pedir que alguém afirme essa pessoa. Diga a essa pessoa o que pensa dela, diga palavras de afirmação. É uma maneira de trazer sanidade,
porque à medida que vai falando, isso vai mostrando como está o coração quanto à comunicação, quanto aos sentimentos, como a forma de ver, e essa é uma maneira de trazer o coração de Deus, de perdão, de amor. Isso também te vai ajudar em el coração, como coração de coach, não, para poder ver o que Deus está fazendo através de tu trabalho. É algo que sempre me impacta quando eu estou trabalhando com resolução de conflitos. Temos Deus poderoso, nos ha dado seu coração e temos muitas ferramentas e podemos ser de muita bendição à vida de la gente. O coaching funciona e Deus quer utilizar tu vida para bendecir a muitos. Muchas gracias por escuchar y que Dios te bendiga y que tú puedas seguir utilizando esas herramientas en tu coach. Me gustaría, antes de pasar para Leni, preguntar, ¿qué llevas de ese tiempo que hablamos? ¿Qué llevas contigo de esta charla? ¿O que fue útil para tu ministerio, para tu vida como coach? Puedes hablar 3 personas o puedes los demás escribir en el chat, en pocas palabras. ¿Qué llevas contigo? A mí me gustaría escuchar, por ejemplo, que no escuché a Geraldo, ¿qué llevas contigo? Que por naturaleza somos conflictivos seres humanos. Es cierto. ¿Qué más? ¿Qué llevas como coach? ¿Qué has Pero captado? existen las herramientas para poder encauzar las cosas y buscar una solución. Es cierto. Sí, y una de esas herramientas poderosas que descubrimos es el coaching para ayudar a la gente. Perfecto. Sí. Lori dice que nueva perspectiva sobre el conflicto y no temerlo tanto. Carly dice sugerencias que hacer cuando me toque casos difíciles. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Así que muchas gracias a todos por ese tiempo y le paso la palabra a ti, Patti. Ya, André, muchísimas gracias porque nos han recordado la importancia de estas competencias de coaching en estas situaciones. En realidad nos da la tranquilidad que Dios puede intervenir y no tenemos que llevar la carga nosotros porque hay mucha necesidad y sé que vosotros trabajan en situaciones de alto riesgo. Y entonces este ayuda mucho. Wow, que he tomado notas lo más rápido que podía. Muchísimas gracias. ¿Puedes orar por nosotros, André? Porque Sí. tú has subido muchas circunstancias, experiencias en nosotros y ahora tenemos que procesar, ¿vale? ¿Cómo podemos tranquilizarnos y honrar, afirmar nuestros esposos? Vamos a orar porque Dios nos ha dado su corazón, ha dado su amor inagotable, su corazón misericordioso y nos ha enseñado cómo mirar a la gente desde su corazón. Y a ese Dios ahora que vamos como coaches a pedir a Él, Señor, dame más de ese corazón de coaching para amar a la gente y para creer en la gente. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque nos mira a nosotros, Señor, de una manera con juzgamento, con críticas, pero con amor. Está siempre disponible a perdonar, a amar, a escucharnos. Ayúdanos, Señor, a tener más de tu corazón como coach, Señor, para amar a los demás, para creer en la gente, para servir a la gente, para poder ter empatía con la gente, Señor. Líbranos de la crítica, de la acusación y ayúdanos a ser llenos de gracia, llenos de amor y de compasión por la gente. Gracias, Señor, por todo que estás haciendo con mis hermanos en mi vida también. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Voy a parar esta grabación.